¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hemos conocido las noticias de la mañana y ahora toca saber cómo llega la agenda que suponemos cargadita en este viernes para cerrar al final el ciclo. Bueno, Alicia Aguilar se va a encargar de contárnosla. Buenos días, Alicia, ¿qué tal? Muy bien, Eva, comenzamos en modo deportivo porque desde las 9:30 y hasta la 1 del mediodía en el Club de Pádel El Mirador va a tener lugar, pues se van a celebrar unas jornadas de pádel de la Federación Andaluza de Pádel con el Colegio Público Valdeolletas. Después nos vamos hasta el Palacio de Congresos. A las 11:15 nos han citado porque allí va a tener lugar el arranque del Marbella Gaming Days. La atención se centra en el mundo de los videojuegos, pero también es verdad que va a haber una serie de, aparte de campeonatos, de charlas, pues para hablar sobre ciberseguridad, para hablar sobre hábitos saludables relacionados con los videojuegos. Y como digo, eso va a ser a las 11:15 en el Palacio de Congresos, será la presentación y ahí estará la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y también el concejal de Juventud, Alejandro González. A las 11:30 vamos con Mar Poética, la Biblioteca Central, ciclo Palabra del Mar, con la poeta Alejandra Banca y Aurora Camero. A las 12, también de nuevo en el Palacio de Congresos, tenemos la presentación del Trofeo Nacional, la 5ª edición de Culturismo Ciudad de Marbella, y ahí estará pues el concejal del ramo, que es Lisandro Beites, el concejal de Deportes. A la 1:15, más deporte, previa del Marbella Fútbol Club. El entrenador Fran Beltrán nos hablará sobre el próximo encuentro que disputarán los blanquillos, que será fuera de casa y contra el Yeclano. Y ya por último cerramos el día con más cultura. En el Hospitalillo, Mar Poética prosigue con el ciclo Diálogos Poéticos, titulado sobre una mirada americana, con la participación de María Ángeles Pérez y José María Cumbreño, y modera, ya sabemos, el director del Festival Municipal de Poesía de Marbella, Javier Vicedo. Y eso es todo. Eso es todo de momento. De momento, el fin de semana viene hay bien. mucho más, hay mucho más. Y el último tirón de Mar Poética también. Eso es. Alicia, gracias. Gracias a ti, Eva. Buena mañana. Buena mañana. Vamos a empezar con las entrevistas que os hemos preparado para el día de hoy. Vamos a hablar de Horizonte Proyecto Hombre porque celebra su cena de gala, cumplen 42 años pues, al servicio de la comunidad. Y el próximo 3 de mayo llega en la finca Amalur esta cita pues ya fija en el calendario. Jaime Molina, ¿cómo estamos? Jaime Álvarez. Muy buenas. Te cambio el apellido, ¿cómo estamos? Muy buen día, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien, ¿nervios? Bueno, nervios, sí, como hablábamos antes, un poco de cansancio, pero también mezclado con muchísimo entusiasmo. Ya después de tantos años estamos acostumbrados a estos picos de intensidad. Bueno, tenéis ya una larga tradición en la ciudad, decimos 42 años, son muchísimos, organizando esta cita que es una de las más importantes. Vosotros hacéis habitualmente muchas, pero esta es la que tiene como más solera, más peso, ¿no? Pretendéis que acudan unas 300 personas, ¿no? Que siempre responden a la cita. Este es el objetivo, es que como bien dices, estamos todo el año haciendo actos y buscando estrategias para seguir manteniendo los programas y seguir manteniendo la prevención, pero posiblemente esta cena es el acto, entre comillas. Es un acto que tiene una cabida y una aceptación en Marbella. Yo creo que es una cosa como está en alta estima, representa un porcentaje importante dentro de la financiación. Y por ende debemos de poner mucha gente y mucho motor y mucho cariño, y se prevé pues llegar a 300 e incluso poder superarlo. Ya desde aquí pues hago un llamamiento para esas últimas personas que andan un poco dubitativas, decirles que todavía queda alguna entradita suelta y que bueno, pues que se animen. Bueno, Finca Amalur tiene esa capacidad, es un espacio estupendo que puede albergar mayor número de personas. Decimos, casi siempre lo dejamos todo para el final. Esto es algo que sucede no solamente con las asociaciones, sino eventos deportivos, en todo. Pero bueno, si os interesa, pues ya podéis ir inscribiendo. ¿Qué va a suceder este día? ¿Qué es lo que se va a organizar? Bueno, pues esto será el día 3 de mayo, empezará a las 20:30 horas en la finca Amalur Alabardero, en Cristo de los Molinos, que como tú dices, bueno, pues es un escenario yo creo que acorde y que pega mucho, ¿no?
Y bueno, pues lo que va a suceder muchas cosas. Primero, y lo más importante, que todo el mundo que esté allí va a estar haciendo una acción social y va a ser protagonista del cambio, ¿no? Siempre digo que todos nos quejamos y a todos nos ocurre que en nuestro contexto, en nuestro microcosmos no nos gustan ciertas cosas, pero no todo el mundo se levanta del sofá y ejecuta, ¿no? Y tiene una actitud proactiva. Por lo tanto, las 300 o 300 y pico personas serán protagonistas, serán proactivos. Es una gran familia. Al final, todo el que va, de alguna manera, más o menos, que está vinculado todo el año con nosotros y forma parte de esta gran familia de Horizonte Proyecto Hombre Marbella. Y luego, además, bueno, pues vamos a disfrutar de una gastronomía de primerísimo nivel y vamos a reírnos, a disfrutar. El otro día estaba con la presidenta y decía, bueno, que nuestro trabajo diario es bajar con la escafandra a los pozos de la gente, a sanar. Y esto es todo lo contrario. Esto es oxígeno, felicidad y familia. Cada asociación o cada entidad que haga lo que quiera, pero aquí hay menos de postureo, ¿no? Bueno, no sé si hay menos o más. Lo que nos interesa es otras cosas. Nos interesa que la gente tome conciencia de que esto ya se convierte en un clásico mío, pero que salvar vidas cuesta mucho dinero, que vamos a ir ahora. Mantener esta asociación, yo como director estoy todo el día luchando, buscando eurillo, entonces a mí me importa que la gente tome conciencia de esto, tome conciencia de que hay una asociación que tras 42 años en Marbella ha hecho una gran labor y esta sociedad la necesita otros tantos. Y que vaya la gente a disfrutar y que la gente que vaya pues vaya con esto, más o menos famoso, esto es lo de menos. Claro, es cierto que mantener una entidad cuesta muchísimo dinero, hay muchos voluntarios, pero evidentemente hay que pagar sueldos, hay profesionales que están trabajando pues, para sacar adelante todos estos proyectos y esto también hay que mostrarlo muchas veces, ¿no? Porque se piensa muchas veces que todo se debe a la labor altruista de unos cuantos y claro, no todo el peso está aquí, ¿no? Claro, yo dentro de cuando me dais un poquito de espacio los medios, tengo determinadas cruzadas personales. Una es romper esta idea de proyecto hombre con los perfiles de droga pura, de la heroína y tal, y explicar innumerables veces que 42 años después nos hemos ido adaptando a los cambios de la sociedad. Y que también esto, que tenemos una vivienda, que tenemos a 10 profesionales, efectivamente tenemos a más de 70 voluntarios activos, pero que hay un grueso importante y que cuesta dinero y que la gente da la luz y comen y hay salarios y tal. Entonces la parte menos romántica, lo más bonito es cuando hablamos de que viene una persona o un sistema familiar muy tocado y le damos la vida y lo vemos dentro de 5 años por el paseo marítimo y nos damos un abrazote y todo es genial. Pero esto hay que ir inyectando esta gasolina diaria que quizás es más feo, pero es real y es importante que le digamos al vecino, oye, ¿quieres ser protagonista? ¿Te sumas a la causa? Pero es importante contarlo, hay mucha gente que quizás no lo sabe y no tenga tampoco por qué saberlo, ¿no? ¿Cuántos profesionales tenéis fijos en la asociación? Trabajando somos 10. 10 personas. 10 personas, entre psicólogos, trabajador social, administración, responsables de la vivienda de supervisión de tratamiento, responsables de 2 centros de integración socioeducativa. Daros cuenta que a nivel de infraestructura, quizá Horizonte Proyecto Hombre no es especialmente grande, pero es muy complejo, es un mecanismo muy complejo. Tenemos un área de prevención importante, compleja, donde todos los años cada vez más impactamos de manera magistral, toda la parte terapéutica, o sea, aquello es un barco complicado. Yo, cuando llegué al principio me decía nuestro querido Luis Domingo, dice, ya entenderás la complejidad de esta asociación. Casi 10 años después que formo parte de esta casa, pues lo voy entendiendo. Claro, dice, no sabes dónde te metes, ¿no? Es un barco, evidentemente, pues que tiene su complejidad. Dices, todo ha evolucionado muchísimo, incluso los objetivos de la propia entidad. Antes os centrabais más en el aspecto de las drogas. ¿Ahora en qué estáis trabajando? Bueno, Proyecto Hombre que llega a España en el 80 viene con esta misión de cortar esta sangría de la heroína, esta pandemia. 40 y pico años después, pues ha cambiado. En el área terapéutica seguimos teniendo muchos perfiles de adicción y quizá la mayoría de adicciones con sustancias. Obviamente las sustancias han cambiado, no tenemos tanta heroína, sigue estando la cocaína, el cannabis o el alcohol. Pero sí, de un tiempo a esta parte también tenemos adicciones comportamentales que no tienen sustancia por medio. También tenemos otros programas donde el foco no está en la adicción o no existe y sí está en el componente emocional, en perfiles de codependencia, de dependencia, de mujeres u hombres que han tenido vidas desgraciadas, que se han olvidado y se dejaron de abrazar hace muchos años. Esto lo hacemos, ¿no? Y luego a nivel de la prevención, bueno, pues esta idea o esta ya toma de conciencia de que hay que invertir mucho tiempo y mucho dinero en la prevención porque minimizaremos luego los problemas en la adultez, que quizá
en España en concreto la prevención, o cuando analizábamos la materia preventiva, pues no éramos tan conscientes con respecto a otros países, ¿no? ¿Y todavía seguimos estando un poquito a la cola en ese sentido? Bueno, yo creo que de un tiempo a esta parte Sí. podemos estar más orgullosos, pero sí es verdad que hasta que hemos arrancado, hasta que hemos llegado a la conclusión de que hay que impactar, nosotros en la prevención escolar, por ejemplo, en el año 23 hemos superado los 100 talleres dando a clases de a partir de 3 años. Que cuando hablamos a un equipo directivo le dice, pero habláis de drogas a niños de 3 años, y decimos, no, la prevención es hablar de 1.000.000 de cosas, información de drogas es un tema. Entonces, hasta que hemos llegado a esta idea de hay que empezar a cultivar y a impactar al niño de 3 años para que sea un adolescente o un adulto de 20 años con ciertas fortalezas, no lo teníamos, esta obviedad que es ahora no lo teníamos tan claro hace 15 años. Estos talleres son muy relevantes, muy interesantes. Recientemente habéis celebrado algunos en el Victoria Kent de resolución de conflictos, ¿no? En Victoria Kent hemos desarrollado este año por primera vez, y espero que sea el inicio de algo precioso, es un programa que hemos llamado Mediemos, a través de un fondo de equidad, donde yo cuando me presentaron los técnicos de prevención esto me alucinó, ¿no? Donde terminamos de formar a un grupo de alumnos de tercero y de cuarto de la ESO, del Victoria Kent, como mediadores, para que ahora se active un servicio dentro del colegio y cuando haya conflictos, bueno, pues tengan un espacio, un servicio donde haya un mediador, que es este alumno formado por nosotros, obviamente supervisado por un adulto y por nosotros, pero bueno, que empiecen a coquetear con el conflicto y con la resolución de conflictos de una manera pues, positiva y funcional, ¿no? ¿Cómo suena eso, no? Coquetear con el conflicto. Esto es una maravilla porque yo el otro día que estuve en el Victoria Kent repartiendo los diplomas y tal, pues les decía que le decía a los chicos, mirad, yo que soy tremendamente joven, hace 4 días estaba en el instituto, me hubiera encantado, ¿no?, que hubiera habido estos proyectos y tal. Me parece que muchas veces pensamos en que la sociedad es decadente y tal, pero de vez en cuando te enteras de cosas así y te da esperanza y te invita a creer y te maravilla. Bueno, hay de todo un poco, hay dosis de decadencia, pero bueno, hay que tener esperanza también. ¿Qué otros talleres vais a celebrar? Bueno, pues nosotros seguimos con la prevención escolar dando innumerables temas de bueno, pues, tolerancia a la frustración, presión de grupo, habilidades sociales, identificación y gestión emocional. También estamos trabajando, como sabéis, todos los años con escuelas de familias, que damos siempre 10 temas a los padres y a las madres o a educadores, gente que está sensibilizada con la educación. Pues igual de 10 temas, uno es drogas, otro es cómo marcar normas, cómo resolver conflictos en el sistema familiar. Entonces, bueno, trabajamos en el ámbito escolar directamente con el alumno, en el ámbito familiar directamente con las mamás, los papás, los abuelos o quien quiera, y también los CIS, 2 centros de integración socioeducativa situados en La Patera y en El Ángel, ya sabéis que llevan también un montón de años donde creo que bueno, generamos este espacio de protección y donde trabajamos un montón de cosas a través de valores y cultivar todo esto, y yo creo que se hace un trabajo también maravilloso. ¿Cómo ha ido el mercadillo de primavera? Muy bien, ya cuando, mira, todos estábamos deseando que cambiara la hora, porque sí es verdad que hay, digamos, ahora comienzan estos rastrillos de un poquito más de tiempo, del tiempo más agradable, que invitan más a estar en la calle, a pasear, y este ha sido el primero donde ya hemos podido recoger un poquito más tarde y robarle algunos minutos al día, y se ha visto reflejado en los resultados. Entonces, bueno, debemos de seguir apostando porque hablábamos de la cena, los 6 rastrillos son también importantísimos para la financiación. Debemos de seguir planteándonos cómo mejorar, pero bueno, este de abril ha sido más que suficiente. Ajá. Bueno, vamos a recordar que todavía hay entradas para esta cena de gala del próximo 3 de mayo. ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Cómo pueden hacerse con ellas? Bueno, pues a través de nuestra web, de info@Horizonte Proyecto Hombre Marbella, a través del 952-775-353. Yo creo que cualquiera que ya tiene un móvil pone Horizonte Proyecto Hombre Marbella y tiene 1.000.000 de canales para contactar. Pues estupendo, que vaya muy bien y bueno, es muy importante incidir en la necesidad de recaudar fondos porque evidentemente todo es muy caro, todo cuesta mucho y bueno, la labor que realizáis es fundamental. Jaime, gracias. Mil gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Vamos a hablar ahora de los derechos del paciente porque recientemente se celebraba precisamente el Día Internacional, así que es una jornada pues para repasar en qué situación estamos actualmente. Vamos a hablar con Damián Vázquez, que es el abogado de la Asociación Defensor del Paciente. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Háblanos un poco, ¿cuál es el marco que tenemos actualmente? ¿Estamos mejor, peor? ¿Cómo nos encontramos? Pues desgraciadamente vamos a peor. Tanto la situación de la lista de espera en Andalucía es brutal
y en concreto también en la zona de Marbella y el Hospital del Costa del Sol había ni más ni menos que 75.000 pacientes a principios de año esperando en lista de espera, ya sea para una primera cita con el especialista o para realizar una prueba diagnóstica o para una intervención quirúrgica. Además, también en la memoria que vamos publicando, la Asociación del Defensor del Paciente cada año, también hemos constatado efectivamente que las negligencias médicas o las reclamaciones también se mantienen, y en concreto también Andalucía está también a la cabeza tanto en reclamaciones como en lista de espera con Cataluña. Ahora hablaremos de datos, de cada uno de los aspectos, pero vosotros decís que después de la pandemia todo ha ido a mucho peor. ¿Esto por qué? Sí, tuvimos un impasse con la pandemia en la que hubo una situación en la que prácticamente no se atendía a pacientes. Eso también ha supuesto otra serie de negligencias, como pueden ser demoras en diagnósticos, por ejemplo en cáncer. Si hemos notado un aumento de reclamaciones, ya sea por los propios pacientes, que nos llega incluso a la asociación o a nuestro despacho Vázquez Abogados con un estadio 4 ya a punto de fallecer, o son los propios familiares los que tienen que reclamar por el fallecimiento de ese paciente. Por lo tanto, la situación, como hemos comentado, es alarmante. Se le ha dado un voto de confianza, en este caso, a la Junta de Andalucía. Se decía que traía una herencia del anterior gobierno muy mala para el Servicio Andaluz de Salud, pero una vez que ya llevan un tiempo vemos que no se está dotando de medios materiales humanos a la sanidad pública andaluza. Los profesionales médicos, sanitarios, enfermeros están totalmente quemados, tienen una saturación, no pueden atender a pacientes de forma adecuada, tienen 24 horas de guardia en la que, imaginaros, pues ya de noche, después de estar atendiendo a muchos pacientes, esos caldos de cultivo también para posibles negligencias médicas, y vemos que no se soluciona. En Málaga estamos pendientes del tercer hospital, que se sigue demorando. El Hospital de Costa del Sol también entendemos que necesita más ampliaciones, que tiene una población, y sobre todo ahora en verano también, que aumenta considerablemente, y lo que no puede permitirse es que tengáis en la zona de Marbella 75.000 pacientes esperando, ya sea para una prueba o un especialista o para intervenirlo, con todo lo que le supone para un paciente que se tiene incluso que ir a la privada, que tiene un sufrimiento y un perjuicio, dolores, incluso patologías graves que afecta a su calidad de vida, y esto no se puede permitir. Animamos desde la Asociación de Defensor del Paciente que, si esto sucede, reclamar inmediatamente, porque entre todos tenemos que intentar solucionarlo, ya que la Administración Sanitaria no pone medios para ello. Vosotros destacáis como negativo que las competencias estén transferidas, que haya 17 sistemas diferentes en las 17 comunidades autónomas. Las listas de espera siguen creciendo y tenemos, por un lado, a pacientes quemados y a profesionales más quemados aún todavía, ¿no? Correcto. Aquí el último dato, porque han tardado muchísimo también en dar los datos, el último que se ha dado es de pacientes en Andalucía esperando para intervención quirúrgica 200.000 personas. Otra barbaridad. Y aquí no solo los pacientes resultan afectados, como he comentado anteriormente, enfermeros, facultativos, médicos, urgencias totalmente desbordadas, sobre todo en época de verano con las vacaciones, o en enero, febrero con la época cuando hay gripe. Las camas, faltan camas, se cierran plantas. Es decir, que en vez de ir solucionándolo, porque aquí también la Junta de Andalucía dijo que iba a hacer un plan de choque para en este caso paliar esa lista de espera, y hemos visto que no, que desde que se anunció esta medida, también en los últimos datos que facilitaron, ha aumentado de nuevo esa lista de espera. El Hospital Costa del Sol de Marbella, por ejemplo, antes era una agencia pública, Hospital Costa del Sol, y ahora ya también hace un tiempo que se ha transferido todas las competencias de nuevo también a la Junta de Andalucía, al Servicio Andaluz de Salud. Y desde entonces vemos que también sigue, no mejora la situación, y en este caso sí recibimos la asociación numerosas reclamaciones del conjunto de la provincia de Málaga y también concreto de toda la zona del Costa del Sol. Y animamos lo que digo, vuelvo a repetir, cuando haya algún problema, una falta de atención, una posible negligencia médica, inmediatamente, porque también cualquier hospital en urgencias tiene a disposición hojas de reclamaciones, o sobre todo también cuando ya hay casos más graves, porque la asociación también hemos tenido numerosos casos con fallecimientos, un señor con un ictus esperando horas en un servicio de urgencia, y al final le dice que ha abandonado, que ha huido, y estaba allí con un ictus muriéndose.
Es decir, son verdaderas barbaridades y por eso animamos a que se hagan uso de sus derechos. Además, ayer fue el Día Europeo de los Derechos del Paciente y tenemos que reivindicar esos derechos para intentar paliar o solucionar de alguna manera todo este sinsentido de la sanidad pública andaluza que hace que muchísimas personas tengan que acudir también a la privada. Y allí en la zona de la Costa del Sol, pues también vemos que hay muchas clínicas privadas, también hay reclamaciones por estética, por otras cuestiones, porque también la privada también comete errores, ¿no? También me acuerdo de un caso muy reciente que hemos tenido de una sentencia con un fallecimiento del ser querido, en este caso el padre de una familia que ha reclamado a través nuestra, se ha presentado la demanda y esto era porque 4 o 5 días tardó la aseguradora privada en dar una autorización simplemente para colocar un stent. Estaba el hospital, los médicos, la familia pidiéndolo y aquí no se hizo y al final falleció. Es alarmante. Es muy importante lo que dices, hay que reclamar cualquier situación que nos parezca pues inapropiada, injusta. Es cierto que en la memoria de ese balance ha disminuido el número de denuncias, ¿no?, sobre negligencias médico-sanitarias, un total de 12.071 casos. Pero claro, aquí no sabemos hasta dónde llega realmente, ¿no?, el conformismo del paciente, que muchas veces pues da por hecho que pues esa situación no es tan importante, ¿no?, que no le da tanto valor. Bueno, en este caso sí hay una conciencia, gracias también a los medios de comunicación, a la labor también que realizan asociaciones como la nuestra, la Asociación del Defensor del Paciente, y poco a poco sí los pacientes o sus familiares ven que cuando se les pisa sus derechos, que no está siendo atendido adecuadamente, los cauces son esos, presentar reclamaciones. Ojo, no entrar en posibles agresiones a médicos que reprobamos, sino que hay unos cauces establecidos para ello y, sobre todo, cuando hay ya casos más graves, también se puede uno interponer o una reclamación patrimonial, que hay solo un año, y esto es importante, desde que sucede el hecho o desde que se fijan ya las secuelas o se estabiliza la situación del paciente, una reclamación patrimonial frente al SAS, que tarda también varios años en tramitarse, o también nos encontramos con casos más graves y también en la zona de Marbella hemos denunciado muchísimas veces por ejemplo, problemas ginecológicos, atención al parto, o me acuerdo también de una chica también que falleció durante el COVID, que acudió en varias ocasiones a urgencia y no la atendieron adecuadamente, incluso también se denunció en vía penal. Es decir, entre todos debemos reclamar, y además es uno de los lemas de la Asociación del Defensor del Paciente, reclama ahora para evitar que esto no vuelva a suceder en un futuro a otro paciente. Tienen cauces para ello y si no, pues lo digo, a través de páginas web como la de la asociación, negligenciasmedicas.com, o el teléfono en Madrid, la central, 914653322, o el de Málaga, 952-2158-59. Si necesitan cualquier ayuda, pues se la vamos a prestar a la hora de reclamar. Nosotros llevamos ya más de 30 y tantos años realizando esta labor en todos los ámbitos de la sanidad y esperamos conseguirlo. Y muchísimas veces la satisfacción de conseguirlo, ¿no?, y de darles alegría al paciente o a sus familiares cuando vemos que se ha ganado el tema o que se ha hecho justicia. Esto es muy importante, es vital que tomemos conciencia de cuáles son realmente nuestros derechos. Hablabas antes de las listas de espera, bueno, tenemos unos datos realmente injustos, pero por ejemplo tenemos también el de Reino Unido, y es que en 2022 más de 120.000 personas fallecieron mientras estaban esperando precisamente a ser operadas, ¿no? Esto es tremendo. Sí, es tremendo, tanto en Reino Unido, pero vamos, en España tampoco estamos a la zaga también, desgraciadamente también en cabeza en cuanto a listas de espera o intervenciones. Lo que no te recibo es que un paciente cuando tiene una patología, primero, tarde muchísimos meses en la primera cita para un especialista. Se mete en una segunda lista de espera para realizar pruebas diagnósticas que después tienen que verla de nuevo el especialista. Y después otra nueva lista de espera para ser intervenido quirúrgicamente. Es decir, que a lo mejor una persona que acude por primera vez, un paciente, a lo mejor al cabo de 1 año y medio, 2 años o más, es cuando se procede a esa intervención. Y como comentamos, eso para un paciente con una patología grave, imaginaros dolor, un tipo de dolor, tipo traumatológico o un cáncer, en el que el tiempo es fundamental, ¿no?, y que son casos urgentes. Pues ya cuando a lo mejor se han dado cuenta de lo que hay o le dicen que se va a intervenir, ya no se puede realizar, o como en casos de cáncer hay una metástasis que ya se ha extendido a otras partes del cuerpo y termina falleciendo por una demora.
Eso es lo que no se puede admitir. Y en este caso vemos que Hacienda no tiene ningún problema de tipo económico, ahí sí hay medios económicos suficientes, y en cambio la sanidad pues es la cenicienta y no se dota de medios materiales, a los médicos tampoco, y después tenemos todas las reclamaciones que tenemos pues de esos pacientes enfadados, fastidiados y sin solución. Bueno, como vemos, son muchos los retos pendientes para solventar la situación, tanto de los profesionales como de los propios pacientes, y todo pasa al final por la inversión económica, ¿no? Sí, es que lo que digo, no se dota. El Servicio Andaluz de Salud sabe cuál es el problema, sabe que las urgencias están totalmente desbordadas, que no hay profesionales suficientes para atender toda la demanda, que no hay hospitales o centros para atender a todo este volumen de pacientes, y al revés, lo que se hace es cierran camas. Ahora en verano lo vamos a ver en el Costa del Sol y en todos los hospitales de la provincia de Málaga. Se van a cerrar plantas, se van a cerrar camas, va a haber muchísimo menos personal sanitario que pueda atender a los pacientes, no se realizan suficientes sustituciones los emolumentos económicos, lo que se le paga a los profesionales no es suficiente. Dice, mira, para un mes o dos que me van a llamar no me merece la pena para lo que me van a pagar. Y eso supone el hundimiento de la sanidad pública, en este caso andaluza, y por ello pues las reclamaciones que tenemos que hacer prácticamente a diario. Es inadmisible, pero por mucho que decimos, yo muchas veces lo digo, esto parece el día de la marmota. Cuando llegamos enero, febrero, urgencias desbordadas, colapso. Llega el verano y vende lo mismo, y no se hace nada. Y las listas de espera siguen aumentando. Los hospitales no se abren, no se amplía el Costa del Sol. El tercer hospital podemos tardar años hasta que se abra. Ahora, hace poco también, se ha cerrado ya definitivamente, bueno, se llevan ya desde el COVID, la urgencia del Hospital Civil en Málaga. Se cerró con la excusa de que por el COVID se iba a intentar todo centralizar en otro hospital, y ahora se dice que no, que ya de temporal nada, que se procede al cierre. Es inadmisible, pero da igual. A la Administración Sanitaria, en este caso el Servicio Andaluz de Salud, a su consejero, en este caso pedimos al presidente de la Junta de Andalucía que de una vez por todas se tomen en serio la sanidad y se puedan solucionar todos estos males endémicos que llevamos años y años arrastrando y que ellos tampoco solucionan. Damián Vázquez, gracias por atendernos esta mañana. Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. Gracias, un saludo. Buen día. Pues vamos a hacer una pequeña paradita para la publicidad, y a la vuelta vamos a hablar sobre los efectos económicos que conlleva un divorcio. Lo haremos con nuestra abogada Marina Fernández. Hasta ahora.